Hello everybody, I hope you are doing really well today. Today we're gonna talk about corn. Almost everybody loves corn. Then today we're gonna show you how I harvest my corn. But I had to show you what happened with all my corn plants. It's terrible, but it is what it is, and I had to show you, and I don't feel bad about it. Hola mis queridos amigos, en el día de hoy vamos a hablar de choclo, elote o maíz, como le llamen en tu país. Hoy te voy a hablar cómo lo cosechamos aquí en casa y qué manera tan fácil, y también explicarte qué sucedió con todas mis plantas. Así que comenzamos. Let's start it. You can see my little baby. And look that one, that look beautiful. Look this beauty. This is a plant. It grow by herself here in my greenhouse, and I just let them grow. She went into the windows, into the vent. Esto es una planta de elote, maíz o choclo que creció sola aquí en mi invernadero, y yo la dejé crecer y ya como pueden ver hasta salió por la ventana. Then now let me show you what happened with my old corn plants. Y ahora déjenme mostrarles qué pasó con todas mis plantas de elote. There we go. As you can see, this looks like disaster. Here, look. Como puedes ver, esto es un desastre. Here was some raccoons or some animals who eat everything. Look. Aquí estaban algunos zorrillos o algunos animales quienes se comieron todo. And they destroy everything. Ellos destruyeron todo. I have here about between 50 or 60 plants, and they just destroy everything. Yo tenía cerca aquí de 50 o 60 plantas de maíz, y ellos solamente destruyeron todo. They eat all the corn. They just destroy everything. Ellos se comieron todo. Destruyeron todo. But that's fine. I'm not complaining. I'm just explaining how to say my mother-in-law, rest in peace. Se comieron todo, pero yo no estoy quejándome. Solamente estoy explicando. Así decía mi suegra, que descanse en paz. Esto es todo. Then let me go inside to my greenhouse to start to explain to you how to harvest the corn. I'm glad that I have this plant inside. Entonces vamos adentro del invernadero para explicarle cómo cosechar los maíz, choclo o elote. Estoy contento de que tengo esa planta. Y déjenme empezar por decirle que la planta del maíz pertenece a la familia de las poáceas o gramíneas, con un ciclo anual y tallos resistentes y erectos, que pueden alcanzar los 2,5 metros de altura. A lo largo del tallo aparecen diversos entrenudos de los que brotan las hojas. And let me start to telling you that the corn plant belongs to the Poaceae or grass family, with an annual cycle and resisting and erect stems, which can reach 8 feet in height. Various internodes appear along the stem, from which the leaves sprout.
And how long does the corn plant last? ¿Cuánto dura una planta de maíz o choclo o elote? Since you planted from the harvest one corn seed, it may take like 55 or 95 days to grow. It depends what kind of corn you're growing and the climate where you growing to. Desde la siembra hasta la cosecha, una semilla de maíz tarda de 55 a 95 días en crecer, dependiendo del tipo de maíz que se siembra y del clima en que se cultiva. How is pollinated? ¿Cómo se poliniza? For have a good harvest, they pollinate themselves, but you have to plant at least 2 or 3 rows of corn plant. Then they're pollinated by the wind. The wind take it out the pollen and pollinate themselves. Para tener una mejor cosecha es recomendable plantar 2 o 3 líneas de plantas de maíz, elote o choclo, y ellas se polinizan por el viento. El viento toma el polen en el aire y se polinizan unas con otras, así que no es necesario. Y también las abejas hacen un poco de trabajo. The pollen fall from the top of the plant in one of these yellow hair, and each hair is one corn grain. El polen cae de la parte de arriba de la planta y cada uno de estos cabellitos amarillos es un grano de maíz. How do you know that it's ready to harvesting? ¿Cuándo sabes que ya está listo para cosecharlo? The first way, make sure that the corn is ready, is to observe the hair on the cap that should start to turn it brown and dry, and if we touch them, we notice them as hard and may even break. Unlike an ear that is not quite ready yet, they will still be green or turning reddish. The second is touching the ear, checking its texture and hardness. If it is still too ripe, we will notice the ear very hard. However, at the optimum time of harvest, the ear is a little more fluffy and it is very noticeable to the touch. La primera forma que podemos cerciorar de que el maíz está listo es observar que los pelillos de la mazorca que deben empezar a poner marrones y secarse. Y si lo tocamos, lo notamos como duros e incluso pueden llegar a romperse. Al contrario que una mazorca que aún no está lista del todo, estas estarían aún verdes o tornándose rojizos suaves y húmedos. La parte número 2 es tocando la mazorca, comprobando su textura y su dureza. Si está demasiado madura, notaremos la mazorca muy dura y sin embargo, en el momento óptimo de la cosecha, la mazorca está un poco más mullida y se nota mucho al tacto. How to harvesting, cómo cosecharlos. Harvesting, it is simple. For this, we grab the cap and with one hand and with the other, we hold the stem and pull it down. Once it's down, we give a little turn with the hands and voila, we haven't harvested. If it is possible, I recommend to harvest them in the morning. Cosecharle es sencillo. Para ello agarramos la mazorca con una mano y con la otra sujetamos el tallo y tiramos hacia abajo. Una vez abajo damos un pequeño giro con la mano y listo. Ya la tenemos cosechada. Si es posible, se aconseja que se coseche el maíz por la mañana. And that's all you have to do after harvesting your corn. And now what we do with the plants. Ahora, ¿qué hacemos con la planta?
I recommend to cut them to small pieces and just let them dry in the ground. They're gonna decompose and they're gonna cover your ground to dry out. Recomiendo que la corten en piezas pequeñas y que la dejen ahí en la tierra. Ya se van a descomponer, van a aportar nutrientes y también van a cuidar la tierra de que se seque. They're gonna give nutrients to your ground, to your dirt, and that's all. Ya now you already know how to harvest your corn. Ahora sabes ya cómo cosechar tus maíz o mazorcas. Well, and I'm just grateful to have all these two corn to show you the video how to do it. I'm just grateful. I say thank you to God for at least have to this corn. Simplemente estoy agradecido con Dios y con la naturaleza por haberme dejado por lo menos esta planta de maíz, estos dos maíz o elote. No tengo más que agradecer, sinceramente agradecido, porque por lo menos con estos dos le puedo hacer el video y darle la explicación. And you already enjoyed to watching this video, I'm gonna invite you to give me a thumbs up and subscribe if you haven't done yet. And I will see you next time. Have a blessed day. Have a nice day. Y si has disfrutado ver este video y te ha gustado mucho, te voy a invitar por favor a que me des un like. Y si no te has suscrito aún, te voy a invitar a que te suscribas para que así sigas viendo más cosas, más videos durante el proceso. Que tengas bendecido día, que tengas lindo día. Hasta la próxima.